Muy bien, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un asunto que podría titularse Simploqué de Platón y sustancia de Spinoza. Está enunciado y su contenido es la respuesta a una carta o correo del profesor José Sánchez Tortosa, que dice así: ¿cómo se puede, si es que se puede, explicar la noción spinosiana de sustancia única e infinita desde la noción platónica de Simploqué? Según el axioma quinto de la parte primera de la ética, quan il comune cum se invicit, bueno, traduzco, en la traducción de Vidal Peña, las cosas que no tienen nada en común una con otra tampoco pueden entenderse una por otra. Esto es, el concepto de una de ellas no implica el concepto de la otra. Y ahora la pregunta es exactamente, ¿no iría este axioma en consonancia con el pluralismo categorial de la natura naturata, sin perjuicio del monismo sustancial de la natura naturans? Bien, pues esta pregunta, como todo el mundo puede calcular, que no está formulada por una persona que me consta que sabe mucho de Spinoza y cuyo maestro ha sido pues otro entendido y gran amigo mío, que es Gabriel Albiac, pues esta pregunta remueve todas las cuestiones que tienen que ver con el platonismo y con el espinosismo. Dicho esto, pues se comprenderá que la respuesta tiene que ser muy esquemática, porque esto, dicho en detalle, pues ocuparía mucho tiempo del que no disponemos. La pregunta se me ocurre empezar así, realmente es incluso literalmente una confrontación entre la tesis de la Simploqué platónica y la tesis de la sustancia de Spinoza. Pues esta confrontación, se me ocurre que la confrontación podría hacerse de dos modos, o bien desde el punto de vista de Platón o bien desde el punto de vista de Spinoza. Confrontación entonces muy difícil y que obligaría a prácticamente es imposible, yo no sabría contestar así, porque habría que adaptar el punto de vista de Platón o el punto de vista de Spinoza, y excuso decir cómo se puede llamar punto de vista cuando aquí todo son interpretaciones. Por esto me parece preferible, en este caso y en otros similares, pues adoptar un punto de vista neutral, diríamos, o distinto, o ético, si se quiere. Y este punto de vista, pues, en mi caso va a ser el del materialismo filosófico, además abonado o justificado en gran parte, puesto que el propio profesor Sánchez Tortosa, pues cita en la traducción del axioma quinto de la parte primera, cita la traducción de Vidal Peña, y porque además utiliza pues expresiones que son propiamente del materialismo filosófico, como por ejemplo el pluralismo categorial, ¿verdad?, y otras parecidas, de manera que entonces no creo que sea desajustado el proceder aplicando las coordenadas del materialismo filosófico, cuya hoja de ruta, cuyo mapa lineal, diríamos, pues está definido pues, en 5 símbolos: un ángulo, M, M sub i, entre paréntesis M1, M2, M3, y después coma E, y se cierra el ángulo. Es decir, precisamente en esta perspectiva, pues permite reinterpretar, con todo lo que significa reinterpretación, pues el sistema de Spinoza, Simploqué no, Platón no, porque en Platón no hay
no está el concepto de sustancia y porque en Spinoza tampoco hay simple qué, no aparece la expresión simple qué, que es una de las razones por las que recurrimos a unas coordenadas externas, diríamos. Pero que entonces, pues claramente, y como muchas veces hemos dicho, pues las correspondencias con el sistema de Spinoza, que son la base de la pregunta, desde luego, pues son bien conocidas. La M, lo que llamamos M, pues más o menos se corresponde con la sustancia de Spinoza. La sustancia de Spinoza es decir, con Dios. Después, la M sub I, lo que llamamos M sub I, se corresponde, por ejemplo, con la facies totius universi, u otras cosas, pero vamos, basta con esto en el modo de la extensión, y M1, M2, M3 se van correspondiendo, pues por ejemplo, con los diferentes formas o bien de universo físico, de universo psicológico. Después está el M sub 3, pues la correlación, así, bueno, por eso es tan difícil esto, la correlación podría serlo, la correspondencia con el orden geométrico, precisamente el orden conexio rerum, el conexio idearum. Este orden geométrico, pero claro, aquí geométrico vamos a interpretarlo para ser más precisos con la geometría de Euclides, precisamente, que es lo que Spinoza tenía en la cabeza, sin duda, cuando decidió escribir su ética, orden geométrico de Mostrata. Ese orden geométrico es el de Euclides. Es decir, un sistema de exposición que comienza por unas definiciones, horoi, unas definiciones, unos postulados y después unos axiómatas. Y naturalmente, y luego vienen los teoremas, claro, los teoremas son los problemas, con los escorios y corollarios correspondientes. Este es justamente el orden geométrico al que se refiere Spinoza. Naturalmente un orden que no es meramente pues, gramatical o formal, sino que, como todo el mundo sabe, está en las demostraciones de los teoremas y en los escorios, está muchas veces contenido realmente lo que Spinoza quiere decir. Pues entonces, esta es la cuestión. Se trata de confrontar a través de estas coordenadas de materialismo filosófico, de confrontar el significado de la simple que en Platón y el significado de la sustancia en Spinoza y la paradoja, si se quiere, de que ese monismo de Spinoza, como dice el profesor Sánchez Tortosa, dice: no iría en consonancia con el pluralismo categorial sin perjuicio del monismo sustancial. Es la cuestión. Aquí parece que lo que se pregunta es sobre todo por esta suerte de no correspondencia, de desajuste que hay entre la idea del monismo sustancial de la natura naturans, de Spinoza, que se corresponde también con M, ¿verdad?, la natura naturans, y con el axioma de Simploqué, que supone precisamente ese pluralismo categorial. Es decir, aquí hay un aparente desajuste, puesto que ese pluralismo categorial parece mantenerse en la distancia precisamente del monismo, de cualquier tipo de monismo. De manera que el problema es muy serio y fundamental, además, bastante fundamental, tanto para la teoría del Simploqué como para el espinozismo y el materialismo de Spinoza, en el supuesto de que Spinoza se le interprete desde esta perspectiva del materialismo. Pues bien, vamos a hablar simplemente la exposición se puede dividir, claro, naturalmente en los dos puntos. Primero hablar de la Simploqué y luego hablar de la sustancia, de la sustancia de Spinoza, y simplemente hablando de esto, pues iremos haciendo las confrontaciones.
En cuanto a la Simploqué es un término, como es bien sabido, del vocabulario platónico, típico platónico. No exclusivamente platónico, por natural. El propio Aristóteles habla de Simploqué refiriéndose al silogismo, precisamente. Pero, y esto es muy importante por lo que vamos a decir ahora, creo, pero la Simploqué es un concepto de Platón que hemos utilizado desde hace ya muchos años. Está expuesto en varios lugares, principalmente en el Sofista, pero también en el Filebo, etcétera, pero sobre todo en el Sofista vamos a tomar aquí como referencia. Y el concepto de Simploqué, tal como lo hemos interpretado, pero que es casi literalmente lo que dice Platón en el Sofista, pues se podría descomponer en dos principios. Bueno, Simploqué, por otra parte, bien sabido, es un término que en griego significa cosas muy diversas, generalmente que tienen que ver con entrecruzamiento de cosas distintas, incluso, por ejemplo, composición de cosas variadas, plurales, como puedan ser letras o símbolos, incluso espadas en dos ejércitos que están luchando griegos, pues el cruce de las espadas es una Simploqué. La Simploqué implica de algún modo contradicción, lucha, conflicto, entretejimiento, eso es. Pues lo que Platón llama Simploqué en el Sofista, yo creo que se puede sustanciar en dos principios, o postulados, si se quiere. Primero, el postulado de discontinuidad, que se opone naturalmente al postulado de continuidad. Luego el postulado de continuidad parcial, diríamos, que es propiamente la Simploqué. Por tanto, lo más importante y desconocido es esto. ¿Por qué digo desconocido? Porque está todavía, la tradición es enorme, pero está todavía muy extendido entre nosotros, entre muchos científicos sobre todo, la idea de la continuidad del universo. Es decir, este principio está contenido, pues qué sé yo, por ejemplo, en los proyectos para la ciencia unitaria de las masas universales del Círculo de Viena, para citar cosas más recientes. Es la idea de que todo está relacionado con todo. Ese es el principio de continuidad. Todo está relacionado con todo. Esta idea sugiere rápidamente, para medir la tradición que tiene y el peso que tiene tradicional, pues está relacionada con el principio de Anaxágoras, por ejemplo, de las homeomerías. Todo está en todo, ¿verdad? Que contiene estructuras metafinitas, cada parte está en todo lo demás. Está relacionado, por ejemplo, con el principio que aparece en el prólogo de Fausto, de Goethe. Dice cómo se entretejen unas cosas con otras, ¿verdad? Y se generan las unas por las otras. Es el principio de Goethe. Está sobreentendido, ya digo, en multitud de situaciones en donde el objetivo de la sabiduría, particularmente de la sabiduría divina, claro, es la omnisciencia, que es conocer todo y por tanto establecer las relaciones y moverlas de todo con todo. Es decir, el principio de continuidad, aunque no es originariamente un principio teológico, sin embargo, en la teología natural de tradición judío-cristiana, pues Dios es omnipotente y omnisciente. Por tanto, eso significa que en cuanto creador del mundo, pues supone que todo está relacionado con todo, naturalmente. Es decir, no hay una hoja que no se mueva sin que Dios lo quiera, etcétera, etcétera. Todo tiene influencia con todo. Los principios que hoy son tan conocidos y divulgados, como el principio de la mariposa, ¿verdad? El vuelo de la mariposa, que influye a miles de kilómetros de distancia, o el famoso principio de continuidad de la enciclopedia de Diderot, etcétera. ¿Acaso al apretar con mi dedo en una mesa estoy matando un mandarín en China? ¿Verdad? Todo tiene relación con todo. Nada queda fuera de consecuencias universales. Es decir, me acuerdo ahora en la película Gladiator, pues ahí se dice también esta frase, ¿no? Lo que se dice aquí tendrá un eco eterno, así, lo que aquí ocurra. Es
Es decir, todo tiene su consecuencia, nada es aislado, todo está conectado con todo. Esto parece, y cuando no vemos la conexión es porque ignoramos, simplemente porque ignoramos. La realidad es que todo está relacionado con todo. Entonces, este principio de continuidad, que es, como repito otra vez, el canon de la sabiduría máxima, el fin de la sabiduría máxima, es precisamente lo que niega Platón, con el principio del Simploqué. De ahí la importancia que tiene el principio del Simploqué. Porque Platón lo que viene a decir es que si todo estuviera relacionado con todo, no podríamos conocer nada. Es decir, Platón fundamenta este principio de discontinuidad, que es lo más nuevo de la idea de Simploqué platónica, pues lo fundamenta en la propia estructura de nuestro saber. Por ejemplo, cuando se bloquea o se blinda frente al processus ad infinitum. Todo lo que significa un proceso ad infinitum supone que no podemos saber, es en contradicción con nuestra razón. Ahora, probablemente, aquí se puede decir, y habría que decir muchas cosas, pero voy a decir las más pertinentes, me parece, al respecto. Seguramente este principio de la Simploqué, que puede parecer irracional, puesto que niega el principio de una razón universal que busca entender y saber todo, según la fórmula esta que irónicamente se dice muchas veces, todo está en todo y viceversa, ¿verdad? Es este principio universal, pues entonces la tesis de Platón probablemente está influida o fundamentada principalmente, yo creo, en el racionalismo, en el llamado racionalismo griego, de los presocráticos y principalmente de los pitagóricos y de todos los demás, pero los más conocidos son los pitagóricos. Porque los pitagóricos aplicaron un racionalismo que algunas veces hemos intentado formular como el racionalismo propio de los números racionales, de lo que se llaman números racionales precisamente por Pitágoras. Es decir, aquí el racionalismo es el racionalismo de la aritmética de los números naturales que utilizan las cuatro operaciones racionales, suma, resta, multiplicación y división, de suerte que forman un conjunto cerrado, un cuerpo cerrado. Lo llaman los matemáticos un cuerpo. Y entonces, este habría sido el ideal pitagórico. Es decir, toda la concepción del mundo, desde el ideal pitagórico, que fue, como es bien sabido, uno de los grandes sistemas que todavía tienen su influencia hoy, pues todo tiene un número, sin número nada es entendido, que decía Filolao. Todo está compuesto de unidades, las unidades, 1, 2, 3, 4, unidades que muchas veces se ha visto en ellas la prefiguración de los átomos de Demócrito, es decir, la sustancia única de Tales de Mileto, etc. Aquí está ya repartida en unidades. Estas unidades son eternas y son enteros, los enteros, 1, 2, 3, 4. Entre ellos hay posibilidad de expresar unos términos mediante otros, pues mediante la división o la sustracción o la adición, y por consiguiente se puede decir que todo está en todo. Claro, el fracaso, como es bien sabido, es bien conocido, y muchos sostienen, también nosotros hemos defendido muchas veces, que con esto empieza realmente la filosofía, con este descubrimiento de los irracionales, precisamente, y el descubrimiento de los irracionales es la prueba palmaria de que en el racionalismo de la aritmética no se puede decir que todo está en todo. Precisamente porque el propio Pitágoras, el descubridor del famoso teorema de Pitágoras, pues demostró, o se demostró a partir del teorema de Pitágoras, sobre todo en su forma de triángulo isósceles, de triángulo, rectángulo y isósceles, se demostró que es imposible que los puntos que tiene la diagonal puedan conmensurar a los puntos que tiene el lado del cuadrado. Es decir, la inconmensurabilidad del cuadrado con la diagonal, del lado del cuadrado con la diagonal, cosa que parecía totalmente, en principio, asombrosa, porque no tendría por qué ser.
Es decir, si la diagonal si la línea está constituida por un conjunto de puntos, por grande que sean, millones o lo que fuera, pues entonces, si se pueden numerar esos puntos, 1, 2, 3, 4, n, naturalmente esos mismos puntos podrán encontrarse en la diagonal. Y entonces el racionalismo pitagórico estaría ahí perfectamente dentro del propio campo de la geometría o de la aritmética de los números naturales. Como he sabido, se demostró, es un argumento que trae Aristóteles, muy conocido y que aquí no le damos por supuesto, pues se demostró que si así fuese, es decir, si una fracción del lado, es decir, llamémoslo 1 partido por n, un número determinado de esa fracción, m por 1 partido por n, con mensualidad diagonal, pues entonces habría una contradicción total dentro del propio mundo pitagórico, pues los pitagóricos habían distinguido dos clases de números, lo par y lo impar. Y entonces se demostraría que lo par y lo impar es lo mismo. Y entonces esto es una contradicción que obliga a retirar, el principio de la racionalidad. Es decir, ni siquiera en geometría es posible aplicar la conmensurabilidad del lado con la diagonal, raíz de 2. Por consiguiente, el principio, el canon de racionalidad pitagórica, matemática, aritmética, etcétera, queda completamente arruinado. Y esto fue Platón seguramente el que se dio cuenta primero. Incluso muchos historiadores de la matemática sostienen que Platón fue uno de los que más contribuyeron a aclarar los números irracionales, que por otra parte pues tuvo episodios dramáticos como fue el asesinato de Hipasos de Metaponto, etcétera, porque reveló el secreto de la escuela, que al parecer, según se dice la leyenda, habrían guardado el secreto, porque claro, se arruinaba completamente toda la teoría pitagórica, que por otra parte era algo que trascendía al propio individuo Pitágoras. Era una especie de secta que tenía mucha influencia y que luego la tuvo mucho más a lo largo del tiempo, como natural, y que hizo descubrimientos excepcionales como es el teorema de Pitágoras, sin contar con todos los descubrimientos musicales, etc. Pues la cuestión entonces, la Simploqué tiene, a mi juicio, precisamente este problema. Y Platón llegó a decir una frase que tantas veces hemos repetido, que el maestro que no enseña a sus discípulos los números irracionales merece la pena de muerte. Es decir, merece la pena de muerte porque para Platón el descubrimiento de los irracionales, es decir, la Simploqué, por tanto, es decir, la inconmensurabilidad entre partes del universo, es de tal importancia que cambia completamente, obliga a cambiar completamente desde una base aritmética, matemática, obliga a cambiar pues la concepción del mundo, de la conmensurabilidad, de la armonía de unas cosas con otras. Esa es la cuestión. Se comprende que la escuela mantuviera en secreto este asunto, se comprende que asesinasen a Hiparco de Metaponto, pero vamos, al margen de que esto sea una leyenda o no, vamos, que se comprende perfectamente ya la importancia del asunto. Y entonces, pues la Simploqué es una forma de racionalismo muy especial que prácticamente viene a decir lo mismo, viene a decir estas dos proposiciones que hemos enunciado al principio. Si todo estuviese relacionado con todo, no podríamos conocer nada. Si nada estuviese relacionado con nada, es decir, si no hubiese relación de cada cosa con todo lo demás, pero una conexión firme, segura, etcétera, cierta, necesaria, entonces sería un caos todo, sería un universo puramente aleatorio, que es la objeción que siempre se dirige contra el atomismo. Si los átomos infinitos están siempre moviéndose al azar, entonces pues la única visión del mundo es el azar, la tigé, es el azar puro y no hay posibilidad de entender el mundo. Estamos en un caos, en el perpetuo caos. Y entonces Platón en la Simploqué lo que está diciendo es que ni el primer principio, todo está relacionado con todo, puede admitirse, ni el segundo principio, nada está relacionado con nada, hay también que rechazarlo. ¿Qué queda de Simploqué? Pues que hay cosas que están relacionadas con otras y que están conectadas con otras y que están desconectadas con terceras, es la cuestión. De manera que la situación es una situación típicamente dialéctica que está
determinada por los dos extremos completamente contradictorios contra el canon de la sabiduría, y que por consiguiente allí empieza la filosofía, según Platón. Es decir, el otro de filosofía propiamente dicha, ya madura, diríamos, empieza aquí. Y naturalmente Platón hizo muchos esfuerzos, y sus alumnos, claro, sus discípulos, hizo muchos esfuerzos por superarlo. Aristóteles en este punto pues es muy curioso, que se asombra del asombro, dice el profesor el matemático, diciendo, se asombra de que la diagonal el que no es matemático se asombra de que la diagonal no sea conmensurable con el lado. El que es matemático se asombra del asombro del que no es matemático, ¿verdad? Y efectivamente así es, pero así sigue siendo, como por la experiencia de muchos años hemos podido ver, y puede ver cualquiera, porque además son grandes científicos los que mantienen el principio de continuidad, el continuismo completamente. Muchas veces hemos puesto como ejemplo de lo que es el discontinuismo, cómo está tan entretejido con nuestras formas de pensar, que si uno va, por ejemplo, al médico a decirle que me duele el hígado, o el apéndice, que me duele el hígado, si el médico es pitagórico, diríamos, pues todo está en todo. Ahora hay una conjunción astral y probablemente a usted del hígado, porque está la conjunción astral, podría decir lo que le dé la gana, ¿verdad? Porque todo está relacionado con todo. Es decir, el periodo de causalidad desaparecería, en la palabra. No habría causalidad posible. Y entonces estaríamos totalmente, causalidad binaria, no digamos ya ternaria, no había nada. Y entonces estaríamos desarmados completamente en el mundo en que vivimos, y por consiguiente estaríamos en una situación de caos completo, de agnosia total. Bien. Por otra parte, cuando el racionalismo, por tanto, que decimos aritmético, se consagra precisamente en Euclides, Euclides que fue, pues según suelen decir los historiadores de las matemáticas, Euclides, los elementos de Euclides, es una palabra, se considera muchas veces, y con bastante razón, como una especie de exposición en marcha, o poner en marcha la teoría de la ciencia de Aristóteles. Es decir, los segundos analíticos y los primeros analíticos de Aristóteles. Ahora, ocurre lo siguiente, que los segundos analíticos de Aristóteles nos ofrecen un tipo de racionalismo que ha sido el tradicional y lo sigue siendo. Es más, la propia definición de razón y de discurso pues está vinculado a los analíticos de Aristóteles. Y porque este racionalismo es un racionalismo muy especial que Aristóteles fundó en el silogismo. Es decir, y como dice Aristóteles, el silogismo se funda en una constitución de premisas fuera de toda simple que. Es decir, nos dejamos la simple que y nos atenemos únicamente a las relaciones de las especies con los géneros. Para que se haga el silogismo, claro. Es decir, el silogismo, interpretado en lógica de clases, que es la interpretación más sencilla que seguramente existe, pues el silogismo consiste en que la clase A, que está contenida en la B, y la B y la C, pues hay transitividad de la inclusión, por ejemplo. Y entonces, pues hay una idea de la pertenencia simplemente con hacer del individuo hacer una clase unitaria. Entonces, la idea de racionalidad de Aristóteles, fuera de toda simple que, es decir, teniéndonos únicamente a una línea de conexión de especies a géneros o de subclases a clases, la transitividad de esta relación, pues entonces la idea de racionalismo consiste en sacar conclusiones de premisas dadas. Y ese es el concepto de ratio que fue de logos, que fue de la escolástica y del propio Kant. Es decir, esto es muy interesante, yo creo, advertir que la idea de Vernunft, de la razón de Kant, es literalmente la misma de Aristóteles en los segundos analíticos. Cuando Kant distingue la Verstand, el entendimiento, y la razón, Verstand y Vernunft, pues Vernunft es precisamente los silogismos. E incluso los silogismos categóricos, además,
Luego vienen los silogismos hipotéticos, que son aquellos en donde Kant se funda para establecer las tres grandes ideas de Dios, alma y mundo. Pero entonces la idea del silogismo está siempre rondando el concepto de razón. Y entonces el discurso, lo que llamamos el discurso, lo que se llama el discurso, y que por cierto estos días he observado que es utilizado ya hace muchos años, pero que vuelve otra vez a utilizarse por parte de presentadores de televisión y demás, cuando se habla de discurso de tal, hablando de pintura, de música, el discurso de tal, el discurso de cual. El concepto de discurso, pues es el curso de un río, es una imagen fluvial. Es el río que procede de una fuente y de esa fuente va manando, el discurso va discurriendo, es decir, la razón es el discurso, es el discurrir. Y Aristóteles pretendió que ese discurrir tenía siempre la forma de silogismo y que el logos era el silogismo, hacer silogismos. Ahora, también hay que decir, y esto es esencial, que Aristóteles distinguió muy bien los primeros analíticos de los segundos analíticos. En los primeros analíticos, pues Aristóteles estudia la forma del silogismo general, prescindiendo enteramente de su materia. Estos silogismos pues, pueden ser sofísticos, pueden tener alteraciones, pero siempre son analíticos. Término de Aristóteles, son analíticos. Es decir, ¿por qué? Porque en principio parten, el silogismo analítico es el silogismo en bárbara, por definición, ¿verdad? Parten de una universal, viene una premisa mayor, otra premisa menor, porque también universal, y sale una conclusión universal. Todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. Y ya digo, Sócrates se puede considerar como una clase unitaria, así se utiliza para unificar los silogismos en la lógica de clases. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que este discurso silogístico, analítico, es porque se mueve a partir de unas premisas admitidas, y aquí está el punto débil de Aristóteles. Las premisas primeras, ¿cómo se admiten? Esto lo explica en el último libro de los segundos analíticos. Simplemente proceden por inducción de las sensaciones que hemos obtenido en la naturaleza. Entonces, por esta inducción obtenemos unos principios primeros, axiomáticos, que son los que Euclides luego, mejor dicho, los escoliastas de Euclides, son los que llamarán axiomas. Hay unos principios primeros y entonces el racionalismo es deductivo, es la famosa teoría de la ciencia hipotético-deductiva. Es decir, todo irá resultando de esas fuentes del discurso y simplemente en los principios está contenido absolutamente toda la ciencia en cuestión. Se cita muchas veces el caso de Pascal, a quien su padre le quitaba a Euclides para que se fuera a pasear. Entonces Pascal, pues, que tenía un gran talento matemático, indudable, reconocido, pues volvía a reconstruir los elementos de Euclides, escribo primero, volvía a reconstruirlo porque tenía un gran talento deductivo y bastaba que conociera los principios bien. Entonces, esta es la idea de la razón analítica, Ahora, ¿esta es realmente la razón de Euclides? ¿El racionalismo de Euclides? Pues no en absoluto, Por lo siguiente, porque Euclides o los escoliastas que hicieron el arreglo, lo que hoy conocemos, las ediciones que conocemos como elementos de Euclides, los escoliastas comenzaron siendo más bien platónicos, en el sentido de que los principios racionales, los axiomas, proceden de lo que Platón llamaba la icasía o la piscis, es decir, el conocimiento de las apariencias, en la apariencia, de forma que en la línea famosa de la República de Platón, del libro VI, pues el proceso siempre es partiendo de unas apariencias, rectificarlas para llegar a lo que es racional, a lo que es a la idea, ¿no? Es decir, a la noesis o como se quiera llamar. Y entonces, ¿qué ocurre con los elementos de Euclides? Pues si se analizan bien los elementos de Euclides y cuando hablamos de método geométrico, en lugar de hablar de geometría así vagamente, nos atenemos a Euclides, que es el modelo de Spinoza, entonces resulta que si analizamos las
proposiciones primeras, por ejemplo, las primeras definiciones de Euclides, como he sabido, son punto y recta, ¿no? Punto y recta. Ahora, ¿cómo define Euclides el punto? Pues el punto es lo que no tiene partes, lo cual quiere decir que Aristóteles critica, por supuesto, esta definición, no en boca de Euclides, sino en boca de los matemáticos precursores de Euclides que Aristóteles había conocido. Entonces, porque lo que no tiene partes es un concepto negativo, y por tanto lo que no tiene partes es un fenómeno, es decir, es un conjunto no dividido todavía, por ejemplo, una recta no dividida. Y entonces, pero esa recta tiene partes, puedo dividirla en segmentos, etc. Y entonces, punto es lo que no tiene partes. Por tanto, para llegar a la idea de punto como axioma, tengo que partir de una recta, por ejemplo, dividida. Por consiguiente, el principio no es el punto, porque además ese punto no se llega nunca, esa es la segunda parte, puesto que el número de puntos es infinito. Y entonces esa infinitud de la recta, pues plantea los famosos axiomas, los famosos problemas de Zenón y de Eleata, de Aquiles y la tortuga y otros tantos, en donde la sorpresa es que una recta no puede ser recorrida por Aquiles, etcétera, por la tortuga, pues porque tiene infinitos puntos, porque es divisible por dos, es divisible, etcétera. De manera que entonces, y no se puede remontar o recorrer una distancia infinita, de infinitos puntos, en un tiempo infinito. Entonces Aquiles no puede encontrar la tortuga. Bien, entonces nosotros hemos tratado esto más ampliamente y analizando pues, las soluciones matemáticas que dan, por ejemplo, incluso aplicando el cálculo diferencial. En la metafísica presocrática hay una exposición relativamente amplia de este asunto, que aquí no podemos naturalmente reproducir. Entonces, la línea, ¿cómo define Euclides la línea? Pues dice, línea es longitud sin anchura, exactamente el mismo mecanismo. Es decir, parte de la longitud entonces no es un axioma, la línea no es, o la recta no es un axioma, parte de una anchura, de una banda aparente, de una cosa pues visual, táctil, una cosa, pero ancha, porque si no, no se podría ver, y entonces se le va quitando anchura, y cuando no tiene anchura, entonces queda la línea. Claro, es una definición típicamente dialéctica, una negación, porque la dialéctica es lo que supone la negación. Eso ya aparecía en la propia silogística, en los argumentos, en los silogismos, tales como Baroco y Bocardo, etcétera, que implican una negación, son silogismos dialécticos, que aparecen sobre todo en el diálogo, en la controversia, en el conflicto, pues jurídico o académico, etcétera, puesto que los interlocutores, uno afirma una tesis y el otro le responde con la otra. Es decir, en este conflicto, donde ahí está la negación, y si no queremos negación, pues la incompatibilidad, pues entonces la situación es clarísima, es lo que Aristóteles llamó dialéctica, y lo que Platón también llama dialéctica, y lo que Kant llamó dialéctica también. Es decir, que ese es el concepto de dialéctica tradicional, y después Hegel, etcétera. Ese es el concepto de dialéctica tradicional. Es decir, la dialéctica no es, por tanto, según esto, simplemente la multilateralidad de cuestiones, o tantas definiciones de dialéctica, ¿no? Sino que la dialéctica implica de un modo la negación o por lo menos la incompatibilidad. Bien, pues entonces resulta que los elementos de Euclides son dialécticos. Es decir, que la idea de que son analíticos, de que la geometría analítica es analítica, pues es un error, a mi juicio, completamente un error, resultante de haber olvidado que ese Euclides es el fundamento del método del orden geométrico, en una palabra. Porque lo que Platón viene a decir es que el punto, lo que Euclides viene a decir, o viene a tener en cuenta, es que el punto por sí mismo no se puede definir. Y que el punto tiene que partir de otros conocimientos previos, pues un cuerpo, y además que el punto pues no solamente es único, sino que es múltiple, es decir, que hay muchos puntos, y que el punto no se puede definir al margen de la recta, y que el punto se define después
Esto hay un estudio de Strong muy famoso, que muchas veces hemos comentado, en donde subraya esto, cómo la definición de punto interna a la geometría, dentro del cierre geométrico, es que el punto es la intersección de dos rectas. El punto es la intersección, y así se sigue todavía utilizando hoy en la escuela, ¿no? El punto no se representa por un estigma, el nombre griego, el estigma, la marca que deja el estilete, ¿verdad?, sobre el papiro, el papel o lo que fuera, o sobre la arena, sino que es el cruce de dos rectas. Pero claro, las dos rectas que se cruzan, pues ya tienen que tener una anchura, porque si no se podrían ver. De manera que entonces el componente dialéctico es total, el concepto de analítico es un concepto completamente ficticio, completamente arreglado, porque no hay analítico nada. Es decir, las dos rectas que se cruzan, el punto de cruce no se puede ver. ¿Por qué? Porque no es un punto de cruce lo que se cruza es una banda, es una extensión, y porque si no lo fuera no se podría siquiera ver ni trazar. Es decir, estamos en un plano de abstracciones completamente lo más lejanas posibles al concepto ingenuo del método analítico deductivo, hipotético deductivo, etcétera, etcétera. Bien, entonces resulta que los puntos pueden ser múltiples, como decimos, y que la conexión de estos puntos pues también es variable, porque hay multitud de posibilidades, todos los axiomas de Euclides, de Hilbert, etcétera, etcétera. Y, en fin, es una materia en la que no podemos entrar aquí. No hace falta además para lo que pretendemos. Entonces, aquí la clave yo creo que es definir que la Simploqué aplicada al universo significa nada menos que un principio de multiplicidad y de negación del universo. Es decir, la idea de Simploqué lo que niega es sobre todo la teología natural, en términos mundanos. Es decir, niega que pueda haber un ser omnipotente, omnisciente, que pueda conectar todas las cosas con las otras. Es decir, la idea de Simploqué entra en conflicto con una concepción teológica del mundo, y cuando esta concepción es incluso la creacionista, no ya la de Aristóteles, sino la concepción judeocristiana, pues la cosa es todavía mucho más fuerte, porque lo que se pone en cuestión es precisamente la conexión causal de unas cosas con las otras. Es decir, la idea de Simploqué tiene una potencia destructiva, como vemos, incalculable, bueno, total. Y sin ella, pues se puede decir que no hay filosofía, desde luego académica, pero no hay filosofía. El que sigue diciendo pues que todo está relacionado con todo, por mucho que cite a Goethe y demás, pues está completamente en la ingenuidad, está en el limbo de los justos, por completamente, a pesar de que con toda solemnidad obtiene aplausos cuando yo he oído algunas veces en tiempos en el Consejo sobre Investigaciones Científicas, cuando estaba yo allí de becario, cuando venía alguno de estos premios Nobel y daba una conferencia solemne, pues lo primero que decía era esto, ¿verdad?, que todo está en todo y que entonces grandes aplausos, porque eso es lo que satisfacía a la gente. Pero esto que yo recuerdo de los años 40 en Madrid, esto sigue vigente ahora enteramente, vigente prácticamente en la mayor parte, en el 90% de los científicos, de físicos, químicos, matemáticos, etc. Bien, pues, ¿qué es la sustancia entonces? Vamos a pasar a la tercera parte, ¿qué es la sustancia? Claro, la sustancia, pues la sustancia de Spinoza, claro, es muy distinta de la sustancia de Aristóteles, esta es la cuestión. Porque Aristóteles introdujo la sustancia como una categoría. Entre la lista famosa de categorías de Aristóteles, de las 10 categorías en la lista más larga, la sustancia es precisamente una categoría. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una idea, y que, por tanto, hablar de Simploqué en las categorías, pues es cambiar, vamos a decir rápidamente, Platón por Aristóteles. Es decir, nosotros distinguimos categorías e ideas.
precisamente basándonos en la tradición platónica y aristotélica. Platón habló de las ideas y expuso las famosas ideas cardinales del Filebo, el sofista, es decir, el ser, ¿verdad? Estasis, ser, quietud, o reposo, movimiento, lo mismo y lo otro, las famosas 5 ideas de Platón. Entre estas ideas había Simploqué, pero Aristóteles habló de categorías. Y entonces la cuestión, y que está en la pregunta, está totalmente expresado, por esto es el punto esencial de este comentario, las categorías implican la Simploqué o no la implican. Esto es extensísimo de hablar. En el tomo segundo, me parece, de la teoría del cierre categorial, figura un cuadrado lógico, me parece que no está dibujado, pero vamos, está ahí, se habla de cuadrado lógico, exponiendo la relación de P implica Q, la recíproca Q implica P, la contrarrecíproca de una y de la otra, negación de P, bien. En el sentido siguiente, P y Q aquí representan si el principio de Simploqué implica el principio de las categorías, o si no lo implica. Y si la negación del principio de las categorías implica el principio de Simploqué. Bien. Lo que Aristóteles llamó categorías, como es bien sabido, es un concepto también realmente sorprendente, bueno, el propio Platón lo hubiera sorprendido, las categorías, porque tiene mucho que ver con la Simploqué, por supuesto, y porque algunos, pues nada menos que Nator, por ejemplo, pues Nator pues interpreta que la teoría de las categorías no es más que una aplicación de la Simploqué. Es decir, que Nator, desde nuestro punto de vista, no entendió el asunto. Creyó que Platón había introducido, al interpretar a Platón desde Kant, Nator sostuvo que Platón había descubierto las categorías, la idea de categoría por la Simploqué. Pero la cuestión es distinta, porque la Simploqué puede mantenerse al margen de las categorías. Es decir, las categorías constituyen un territorio, una escala distinta de la Simploqué. La teoría de Aristóteles, me refiero, y después de la posteridad. La idea de categoría de Aristóteles, a mí me parece que se puede sobre todo subrayar, y la categoricidad que definen ellos, que define un círculo de conexiones del mundo finito, es decir, de M sub I, que llamamos nosotros, del mundo aspectabilis, describe un círculo o una esfera de concatenaciones internas e independientes de las que puedan tener lugar en otro círculo, con otra esfera. Por ejemplo, en la esfera de los colores, los colores tienen una lógica interna, una contención interna, unas propiedades internas distintas de los sonidos, o recíprocamente, sin perjuicio de que después haya paralelismos, haya sinestesias, haya multitud de cosas de ese tipo, pero son esferas distintas. Y entonces la música no es igual que la pintura, por ejemplo, y así sucesivamente. Es decir, o bien la aritmética tiene un campo categorial, forma una categoría y tiene una categoricidad tal que le hace independiente de la química. Y entonces es imposible demostrar por razones químicas un teorema matemático o viceversa. Y esto no excluye que haya una gran paralelismos o incluso concatenaciones entre unos, que ahí estaría la Simploqué, por una razón, porque es decir, las categorías no excluyen la Simploqué, ni la agotan, se mantienen en otro plano. Es decir, la organización categorial del universo, pues según Aristóteles, vendría a ser una organización del universo en 10 grandes categorías, según él, que constituirían pues, lo que hemos llamado el fundamento de los cierres categoriales. Es decir, cada una es un campo de conocimiento, lo cual no quiere decir que estas esferas sean aisladas, megáricas, que sean esencias megáricas. ¿Por qué? Porque no agotan la totalidad. Es decir, cada campo
la aritmética no agota la totalidad del campo que está trabajando, ni la química agota, esta es la idea central, no agota el campo en que está trabajando, ni la biología agota la totalidad del campo que está trabajando. ¿Por qué? Porque entre ellas hay otro plano donde hay simple que desborda de algún modo el plano de las categorías. Y entonces, las cuestiones que se plantean aquí son inmensas, pero vamos, para decirlo en 2 palabras, las más importantes de este respecto yo creo que son estas. Primero, ¿de dónde vienen las categorías? ¿Cuál es el origen de las categorías? ¿Cómo Aristóteles funda las categorías? Claro, la cuestión del origen, puede tener 2 aspectos, y tiene 2 aspectos. Uno que es el constitutivo y otro es el distintivo, lo que Kant llamó el Leitfaden, el hilo conductor. Una cosa es que haya una situación que nos sirva de hilo conductor para determinar cuáles son las categorías, y otra cosa es que sean las constitutivas de la categoría. Cada hilo conductor evidentemente no es la categoría, y entonces Kant toma como hilo conductor los juicios, pero al fin eso no son las categorías trascendentales de Kant. Bueno, esto es un asunto en el que no podemos entrar, pero lo decisivo es esto, que la hipótesis del origen de las categorías que nosotros hemos propuesto hace años ya, en el sentido del origen procesual de las categorías, de por qué Aristóteles dijo que había 10 categorías y no había 12 o 15 o 20, ¿no? La hipótesis que propusimos hace ya años es que las categorías, estudiando el derecho procesal griego y los discursos de Lisias, etcétera, pues resulta que las categorías corresponderían a las preguntas que hace el juez cuando quiere identificar a un individuo. Por ejemplo, decir, ¿cómo te llamas? Sustancia. ¿Dónde estabas cuando ocurrió el crimen? Pues lugar, ubi, ¿verdad? ¿Qué relación tenías tú con otro? Relación, etcétera. ¿Qué situación tenías? ¿Estabas echado, tal, situs, etcétera, etcétera? Es decir, las ideas de... pero esto sería el hilo conductor, es decir, las preguntas de un juez ante un juzgado, ¿verdad? Que está tratando de identificarlo propiamente en un sistema de 10 ejes, en el caso de Aristóteles, para ver cómo lo sitúa. Bien, pero las categorías de Aristóteles, a pesar de que han presidido todo, pues hasta Kant, por supuesto, pero Kant siguió enteramente la vía de Aristóteles, aunque les dio otro fundamento. Entonces, las categorías, ¿cómo se determinan? Precisamente en la teoría del cierre categorial, y digo esto porque es pertinente, puesto que aquí se habla del pluralismo categorial, etc. En la teoría del cierre categorial, las categorías se definen por las ciencias, que son las que cierran el campo. O sea, tomamos como criterio el inverso del que se había tomado en la escolástica un tal Bonetti, que decía tantas ciencias como categorías. Si hay 10 categorías de Aristóteles, pues habla 13 ciencias. Una referida al ser en general, otra a las sustancias y accidentes, cuestión central, puesto que la distinción entre sustancias y accidentes es una cuestión central, ¿verdad? Porque si los accidentes son accidentes es porque precisamente la idea de que las 10 categorías de Aristóteles es una rapsodia, como diría Kant, es decir, es una enumeración completamente aleatoria. Entonces, la tendencia inmediata fue a reducir las categorías que parecían muchas veces repetidas, sobre todo que desafinaban completamente el conjunto. El caso más claro, el habitus, es decir, que después de decir la sustancia, la cantidad, la cualidad, diga el traje, es una cosa tan rara, que la mayor parte o muchos comentaristas de Aristóteles traducen el habitus por Egein, el tener, ¿verdad? Pero para darle un componente abstracto. Sin embargo, los escolásticos más ortodoxos de siempre, y yo esto lo he mirado muchísimo en escolásticos del siglo XVI, etcétera, Araujo, Suárez, etcétera, Suárez lo dice terminantemente. Por habitus, Aristóteles quiere decir ir vestido. Es decir, y de ahí viene la famosa definición del hombre como animal que va vestido, porque es lo que caracteriza, seguramente es en las categorías de Aristóteles la única categoría donde se alude de algún modo a algún predicado que llamaríamos hoy cultural, el ir vestido. Todo lo demás son
indiferente que sea el hombre o la luna, ¿verdad? Bien, total, la idea de sustancia pues comienza a dar un giro enorme, yo creo, con los estoicos. Y aquí vamos ya hacia el asunto. Los estoicos y después otros muchos intentaron reducir las categorías a 4 categorías. Todavía Brentano mantiene esta tesis. El principal mecanismo de esta reducción consistiría en poner la sustancia como única. La sustancia del universo hay una sola sustancia. Esta sustancia es Dios. Es Zeus, es el Zeus de Zenón de Chipre o de Creantes, el autor del famoso himno a Zeus, donde Dios es la sustancia del universo, la palabra es la sustancia del universo, lo cual no quita la variedad al universo. El universo es diferente, no hay 2 hojas iguales en el jardín, que decía Leibniz, pero no hay 2 hojas iguales en la tesis estoica sin cesar. Es decir, Dios es único, pero tiene infinitas variedades. Y Dios es idéntico al mundo, es un panteísmo literal, ¿verdad? Y el panteísmo, sobre todo, es el estoico, el panteísmo de la tradición académica, es el estoico, el de Creantes. Y entonces, este panteísmo, la sustancia es única y los accidentes son accidentes de la sustancia. Y así se explicaría pues que los accidentes tuvieran una cierta entidad, puesto que son manifestaciones de una sustancia única, pues colores, sabores, sonidos, etcétera, que están dadas en la realidad. Pero, claro, sin embargo, esta tesis primero queda arrasada por el creacionismo. Es decir, y por Aristóteles ya, pero el creacionismo refuerza a Aristóteles, porque Aristóteles, como bien sabido, había establecido ya un abismo entre el mundo en donde hay sustancias, el mundo finito pero eterno, y el primer motor, que tiene que estar fuera del mundo, que es trascendente al mundo. Es decir, Aristóteles, como es bien sabido, pues admite que el mundo, parte del supuesto de que el mundo es finito, porque si no, no sería mundo, no habría unidad, y además es eterno. Y por consiguiente exige un movimiento eterno. El mundo es el conjunto de cosas que se mueven. La naturaleza, dice Aristóteles, la physis, es el conjunto de cosas que se mueven. Como el conjunto de cosas que se mueven necesitan un motor, entonces este motor es el primer motor físico, y este motor después en la metafísica lo identifica con Dios, con un Dios que por razones pues puramente de analogía supone que lo más parecido es al pensamiento. ¿Y en qué piensa Dios? Pues no puede pensar en el mundo, porque el Dios de la historia no ha creado el mundo, siempre lo mueve sin quererlo, siempre lo mueve por pura plenitud y exuberancia de energía, pero no conoce al mundo, tiene otras cosas más importantes que pensar. La única objeto que puede pensar en acto puro es el mismo, la famosa noesis. Dios es el pensamiento del pensamiento. Por consiguiente, la visión de Aristóteles es la de un dualismo total, en donde por una parte está un mundo eterno que está en perpetuo movimiento, y por otra parte está un ser eterno también, pero que es eterno porque el mundo es eterno, es el famoso círculo de Aristóteles. Es decir, que Aristóteles demuestra que Dios es eterno porque el mundo es eterno, y entonces, al ser eterno, pues no conoce al mundo ni lo ha creado. Es decir, esto, claro, desborda completamente el panteísmo. Claro, el cristianismo añade a Aristóteles pues algo todavía mucho más potente, por así decirlo. El Dios no solamente mueve al mundo, sino que además lo ha creado, y lo ha creado de la nada, como natural. Porque el mundo es una creación total de Dios. Y esta creación no se acaba realmente, no se acaba en el primer instante, sino que puede seguir continuamente creando. Bueno, aquí viene, para abreviar, pues las consecuencias y la evolución del aristotelismo y del cristianismo, pues particularmente, como son cosas muy conocidas, pero que están todavía muy tratadas. Pues, por ejemplo, la cuestión del ocamismo y del escotismo, en este punto, ¿verdad?
La cuestión es la siguiente, en el fondo, que Ockham habría subrayado que Dios crea, y siendo omnipotente, ¿y cómo crea? Pues sigue creando a través de las criaturas, es decir, las criaturas siguen creando. Aquí recordamos evidentemente la famosa distinción natura naturans, natura naturata, en su relación con aquellas famosas distinciones de Scotto y Diógenes de las fases de la naturaleza, la naturaleza creada y creadora, etcétera, etcétera, que se parecen enteramente, es lo mismo esto. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que habría sostenido pues Ockham es que la criatura es también instrumento para crear, por lo tanto que la creación sigue a través de las criaturas. ¿Y cómo es posible que Dios deje crear las criaturas? Dice Ockham, pues Dios deja crear las criaturas porque limita su propia potencia para que las criaturas puedan poder crear juntamente con él. Claro, es curioso que entonces esta restricción que Dios se haría a sí mismo, pues es contradictoria con su omnipotencia, porque la omnipotencia prohibiría el que Dios se frene. Y entonces, pues en estas discusiones, un libro relativamente reciente de un autor belga de Migal, pues compara que precisamente Spinoza, que por eso he citado a Ockham, que Spinoza es el primero que se ha dado cuenta de que la posición de Ockham y de Scott es inadmisible. En la proposición 34 de la parte segunda de la ética, donde dice potentia Dei es ipsa ipsius essentia, es decir, la potencia de Dios es su esencia misma, es decir, Dios crea por su propia potencia, la sustancia de Dios, la sustancia crea por su propia potencia. Ahora, entonces, ¿qué pasa con la sustancia? Estamos hablando de la sustancia de Spinoza, y aquí la ambigüedad, me parece evidente la ambigüedad que existe en estas cuestiones cuando se pregunta por la naturaleza sin perjuicio del monismo sustancial. La ambigüedad existe, esta sustancia de que se está hablando aquí, es la sustancia de Aristóteles o la sustancia de Spinoza. Porque la sustancia de Aristóteles es una categoría. Y si es una categoría, quiere decir que es una categoría del mundo físico, que supone el cuerpo, de algún modo. Es una categoría corpórea de la extensión y que la sustancia es un cuerpo que, bueno, los ejemplos que pone Aristóteles son bien claros, no hace falta decir más. Dice, ejemplos son sustancias, dice Aristóteles, que algunos traducen sustancia, algunos traductores tipo Candel o alguno de estos lo traducen por entidad, porque les parece que traducir sustancia, la usía de Aristóteles o de Hippokémenon, traducirlo por sustancia, les parece que es una cosa muy escolástica y anticuada. Entonces traducen por entidad, con lo cual lo ponen mucho peor, porque decir que la sustancia es entidad es suponer que los accidentes no son entidad. Una sustancia sin accidente. Bueno, yo creo que es una ingenuidad filológica total. Es decir, no queremos traducir sustancia, que es un término escolástico. Pues déjalo en griego, o si no, traduces por sustancia, que es la traducción que está dentro del sistema escolástico. Bien, sin embargo, esto está en muchos libros de Aristóteles traducidos recientemente, figura así de la metafísica, figura entidad. La entidad y accidente, bueno, es una cosa ridícula por completo en mi juicio, pero bueno, ahí está. Yo se lo he advertido a algunos y me han contestado diciendo que bueno, que son cuestión de palabras, que había mucho que hablar, hombre, y tanto que hay que hablar, pero es mejor callarse, bien. Bueno, total, que la sustancia de Aristóteles, los ejemplos que pone son estos tres principalmente, que yo recuerde. Son Bucéfalo, Sócrates y el Sol. El Sol es sustancia para Aristóteles. Los astros como el Sol son sustancias y son inmóviles
en cuanto a la transformación sustancial, porque son eternos y porque tienen una materia actualizada plenamente. Por esto, en el famoso libro de analogía entis del cardenal Cayetano, la Gene Qualitatis, Cayetano dice que entre el concepto de cuerpo aplicado al Sol y aplicado a una sustancia terrestre, que es totalmente distinto porque hay una analogía, pero que no hay univocidad, en una palabra. Es decir, que la sustancia no es un análogo, no es unívoco, entonces no es una categoría, claro, en el sentido de Aristóteles. Entonces, ¿a qué correspondería en Spinoza la idea de sustancia? La idea de sustancia de Aristóteles, ¿a qué correspondería? Pues no como vemos al universo entero. Yo creo que precisamente correspondería a lo que Aristóteles llama el individuo compuesto. Esa es la sustancia, individuo compuesto. Dice Spinoza, dice, un individuo, bueno, esto es en la axioma tercero de la segunda parte del lema cuarto, o lema quinto, vamos a ver este. Si las partes componentes de un individuo se vuelven mayores o menores, en proporción tal, sin embargo, que se conserven entre sí, como antes, la misma relación de reposo y de movimiento, este individuo conservará igualmente su naturaleza tal y como era antes, sin cambio alguno en la forma. Es decir, aquí Spinoza está respondiendo con el concepto de individuo compuesto, pues a los problemas muy conocidos como es el barco de Teseo, por ejemplo, como es el metabolismo. El barco de Teseo es un barco que cada vez que va a Creta, pues va y vuelve, pues entonces va perdiendo tablas, se van reponiendo por otras, es el mismo barco, pero ya al cabo de unos años no conserva absolutamente nada de la sustancia. Entonces, sin embargo, la sustancia permanece. En el metabolismo pues pasa lo mismo. Nosotros mantenemos nuestra estructura corporal, aunque cada 7 o 10 años hemos hecho un recambio completo de todas nuestras moléculas. Y entonces, esto es lo que Spinoza está hablando con el individuo compuesto. El individuo compuesto es un individuo, un ser individual, por ejemplo, un organismo compuesto de diferentes cuerpos que están empotrados unos con otros en distintas relaciones, que se mueven a distinta velocidad, etcétera, y entonces mantienen su forma, es decir, las relaciones, proporciones entre sus partes, aun cuando han cambiado todas estas relaciones. De manera que la idea de individuo compuesto es sumamente fundamental en este comentario. Pues bien, para ir terminando ya. Cuando Spinoza dice que la sustancia, que la sustancia es Dios, y define la sustancia precisamente en la famosa definición 3 de la primera parte, cuando define la sustancia también de un modo dialéctico, porque la sustancia, Spinoza parte de que hay muchas sustancias, claro, la sustancia de Aristóteles precisamente, de que hay muchas sustancias. Entonces hay muchas sustancias, pero la sustancia que termina definiendo es única, tiene unicidad, de manera que ahí hay una contradicción dialéctica otra vez en Spinoza, pero que es la común, es la de Euclides, la que vemos en Euclides. Es decir, Spinoza se supone que parte admitiendo dos sustancias o tres sustancias, y entonces dice, sustancia es lo que está en sí y se concibe por sí, es decir, cuya esencia y la existencia es bien. Entonces resulta que la idea de sustancia de Spinoza comienza definiéndola también dialécticamente. Y esto no es una contradicción, esto es el método de Euclides, sencillamente. Tampoco es una contradicción decir que el punto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y por qué dice Spinoza luego que la sustancia es única? Pues porque la sustancia es fundamentalmente la potencia, el principio de acción. Es el principio de la naturaleza, idea también totalmente escolástica. Spinoza es bien sabido que había estudiado bastante bien toda la escolástica en diferentes escuelas, al margen de todas las tradiciones rabínicas, etc. Y entonces la sustancia de Spinoza es la potencia, y esta potencia es infinita,
y la infinitud, entonces, de Dios, de Spinoza, a mí me recuerda siempre la definición de Scoto de Dios. Es decir, lo que llamaban el constitutivo formal de Dios, pues si era el entendimiento, si era la voluntad, según San Buenaventura o Santo Tomás, etc. Scoto dice que el constitutivo formal de Dios es la infinitud radical, es decir, que Dios tiene infinitos atributos, la eternidad, la omnisciencia, la inmensidad, en fin, todo lo que, la bondad, todo lo que se quiera, la unidad. Dios tiene infinitos atributos. Pues lo que hace Spinoza es tomar esto, la definición de Scoto, es decir, que no es tampoco una novedad por parte de Dios, tiene infinitos atributos. Ahora, ¿qué ocurre? Que la sustancia es única. ¿Quiere esto decir que la sustancia pues sea un sujeto personal que esté planeando el mundo, que sea trascendente como el de Aristóteles? No hay el menor resto en Spinoza de que esto ocurra así. La sustancia tiene infinitos atributos, cada uno de los cuales puede ser infinito. Y entonces, ¿cómo es la relación entre esos atributos? Pues la relación es la propia realidad que va desenvolviéndose. Y entonces, la realidad, que es el orden de las cosas, que tiene que ver mucho con el orden de las ideas, pues ese orden es eterno y la propia conjunción de esos infinitos atributos es lo que da lugar a ese orden, que es eterno también y que es divino, por tanto. Por tanto, para Spinoza, Dios, o sustancia única, equivale a decir prácticamente, primero, que el mundo, por supuesto, no tiene fin, no tiene finalidad ninguna. No es un progreso, por ejemplo, no tiene la finalidad del progreso. Que el mundo es necesario, es un necesitarismo, un determinismo total. Lo que ocurre siempre por una causa, que por cierto Spinoza sigue manteniendo la idea binaria de causalidad, como en general todos, pero vamos, esto es una cuestión distinta, muy importante, pero otra cuestión, pero que convendría tenerla en cuenta para aclarar el asunto. Y para terminar, a mí sí me ocurre, y además digo esto esperando que alguien que oiga lo tome en serio como trabajo académico, que sería muy interesante en esta perspectiva calcular la idea de sustancia de Spinoza con la idea de naturaleza, de imperio de naturaleza de Linneo. Es muy curioso, bueno, no deja de ser sorprendente. Nosotros hemos estado hablando este año de Linneo y es sorprendente que en la historia de la filosofía, en los diccionarios, por ejemplo, en los diccionarios de filosofía, por ejemplo, el de Firrater, que miré ayer, no aparece Linneo, ni siquiera aparece. Es decir, Linneo es un personaje que está al margen de la lista de filósofos, ¿verdad?, que Kant, Hegel, Descartes, etcétera, en la época moderna. Y en la historia de la filosofía lo mismo, Linneo se les ha olvidado. Y claro, sin embargo, Linneo tiene mucha más importancia en la influencia que tiene actualmente, pues incluso que la de Spinoza, ¿verdad? Yo no estoy diciendo en absoluto que Spinoza pudiera influir en Linneo. Por supuesto, no coincide en el tiempo, porque Spinoza murió unos años antes que Diego Linneo murió antes que naciera Spinoza, pero sin embargo, la semejanza extraordinaria entre las ideas de Linneo, las ideas filosóficas de Linneo, que son las que siguen, que a su vez recogían las ideas de las categorías de Porfirio. Es decir, que la tradición no se ha perdido, porque Linneo, en el Sistema Naturae, en la edición 10, famosa, pues habla de un imperio de la naturaleza. Esta naturaleza ha sido creada por Dios. Dios es creador y es creador eternamente, porque las especies las hizo al principio, pero y sobre todo los géneros, pero las especies de géneros distintos pueden seguir hibridando y entonces sigue habiendo pues organismos y especies nuevas, híbridas, pero nuevas. Claro, estas ideas de Linneo, como sabemos que fueron la base después de la revolución darwiniana, pues la idea de especie de Linneo se parece muchísimo, y la idea de imperio de la naturaleza de Linneo se parece muchísimo a la naturaleza de Spinoza. Es la naturaleza que es divina. Claro, Linneo no dice esto, probablemente pues por razones
prácticas de prudencia política, ¿verdad? Pero vamos, está claramente utilizando estos conceptos. Claro, Linneo además, como es mucho menos riguroso en este terreno que lo pudo ser de Spinoza, pues Linneo no le importa decir que Dios se define porque se conoce a sí mismo. No es Dicea Autón, ¿verdad?, del báculo de Delfos. Y entonces, pues Linneo es una ambigüedad completa, por eso fue aceptado por los cartesianos como natural, fue después destruido por Lamarck más que por Darwin, aunque Darwin se ha llevado los méritos, pero fue sobre todo Lamarck. Y entonces Darwin introdujo la idea, y Lamarck, pero sobre todo Darwin, introdujo la idea de los géneros platinianos, es decir, de la procedencia de unas especies a partir de otras, que es la idea fundamental de Darwin, pero estas especies Darwin no las define, no sabe lo que son, ni quiere saberlo. Y entonces estas especies otra vez vuelven a recordar a los puntos de vista de Spinoza. De manera que entonces la situación pues es bastante oscura por todos los lados que se miren, y efectivamente lo que ya para terminar, lo que está diciendo el profesor Sánchez Tortosa, pues efectivamente el axioma de Spinoza que cita, las cosas que no tienen nada en común no se puede decir otra, eso evidentemente es un principio de Simploqué, eso es el principio de discontinuidad, pero a nivel de la Simploqué, no a nivel de la sustancia, esa es la cuestión, y nada más.